Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con lo de la clase anterior, que es este elemento, ¿sí? El protector térmico. Y cómo funciona y en qué ocasiones salta esto o se dispara, ¿está bien? Es un problema muy común a veces encontrarse con la situación de que uno va a ver un equipo y está actuando continuamente este elemento, el protector térmico, ¿sí? El térmico salta básicamente cuando hay un exceso en el consumo de la corriente, ¿sí? Nosotros vimos que la vez pasada que cuando circula corriente, ¿sí? Por acá, la corriente nominal que vimos, ahora lo vamos a ver de vuelta si quieren, pero estaba en el orden de 1 ampere, 1 ampere con 2, ¿sí? Eso es corriente normal. Ahora, si en algún motivo esta corriente se incrementa mucho, se va a valores, por ejemplo, en este caso si la corriente normal es 1, 1,2, la corriente esa sube a valores de 7, 8 amperes, ¿sí? Eso sería una corriente bastante más alta, estamos hablando de 8 veces lo nominal. Bueno, en ese caso, lo que va a pasar acá es que ese flujo de corriente va a generar temperatura y este elemento que está acá, que es el protector térmico, que podría ser así o así como este, más compacto, acá hay un elemento sensible internamente a la temperatura que cuando se caliente va a deformarse. Hay dos chapitas básicamente que se deforman y van a abrir el circuito en este punto. Entonces, cuando el circuito está abierto, sería como cortar el cable con un alicate. Cuando el circuito está abierto, automáticamente va a dejar de circular corriente. Si había esa corriente excesiva que estaba circulando, ahí el térmico va a abrir y ese flujo de corriente va a interrumpirse. El sistema o el circuito de hecho va a quedar abierto y va a dejar de funcionar. Después cuando esto se enfríe, otra vez automáticamente va a volver a conectarse. Y si el problema que había inicialmente, que provocaba el disparo de esto, sigue presente, otra vez va a volver a saltar. Entonces, es normal, ya les digo, a veces encontrarse con que el térmico está continuamente cortando. Espera algunos segundos y después conecta de vuelta y vuelve a cortar. Y está todo el tiempo así. Ahora vamos a ver cómo funciona eso y por qué sucede, ¿sí? Primero que nada también hay que ver cómo es que yo puedo analizar este elemento, cómo lo puedo medir para saber si esto está en condiciones. Esto simplemente tiene dos estados, ¿sí? Hay un estado donde está conectado y hay otro estado donde está abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en una situación va a tener continuidad, si lo medimos con la pinza amperométrica o el tester, y en otra situación no me va a medir nada como está marcando ahora ahí el display, ¿sí? Entonces, para medir eso, obviamente tenemos que poner el selector de la pinza en ohm, ¿sí? O en continuidad, el que tenga, y vamos a tocar con las dos puntas entre la entrada y la salida de esto. Este que es con cable, por ejemplo, podemos tocar acá y el otro extremo sería esta ficha conectora. Y en este lo mismo. Vamos a tocar ahí la ficha de conexión y esta parte que es la salida que va acá al compresor, ¿sí? Al común de las bobinas. Ahora vamos a hacerlo. Bueno, fíjense, yo acá tengo ahora una punta del tester conectada ahí en el cablecito y con la otra punta voy a tocar acá que es el otro extremo, la otra ficha de conexión, ¿sí? Voy a tocar acá, ahí, ¿ven? Y ahí el tester marca, ahí está marcando, ¿ven? 0, ahí hizo un mal contacto, voy a tocar mejor ahí, ahí está, contacto firme siempre, porque ahí continuidad tiene que asegurarse que las puntas no se muevan ni nada, ¿ven? Ahí está, 0,2 ohm, o sea, casi como resistencia pura, como un cable, ¿sí? Quiere decir que este protector está cerrado ahora, tiene continuidad, ¿está bien? Si el protector estuviera dañado, ¿sí? Si estuviera abierto, por ejemplo, marcaría así, de hecho, marcaría esto. Yo tocaría entre las dos puntas y marcaría exactamente esto, ¿está bien? En el caso del otro modelito, es lo mismo, ¿sí? Una parte va a ser esto, que es acá, que es la salida, esa parte que está ahí, que es la que se conecta al motor. Entonces yo puedo poner acá, como hice recién con el otro, puedo poner ahí y voy a medir ahora sobre acá, sobre la ficha esta, ¿ven? Entonces ahí mido y lo mismo, ¿ven? 0. Eso sería lo mejor de todo, ¿sí? Cuando da 0, absolutamente 0, quiere decir que la continuidad es absoluta y la corriente va a fluir por ahí sin ningún tipo de interrupción, ni freno, ni nada, ¿sí? Estos dos térmicos, por ejemplo, están en perfectas condiciones.
Ahí sacamos y ahí vuelve al valor de 0 carga. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba ahora para que vean cómo es que funciona esto. Yo ahora tengo este motor acá conectado, por ejemplo, mal, a propósito, ¿sí? Tengo, por ejemplo, la fase, en este caso, ven, la tengo conectada sobre el térmico, la fase que viene de acá del enchufe la tengo al térmico, la salida del térmico, que es este cable, lo tengo conectado ahí al común de las bobinas, al de línea, en este caso lo tengo abajo, ¿sí? Y el neutro lo tengo directamente acá en el trabajo. ¿Se acuerdan? Como hicimos la vez pasada. Yo voy a alimentar ahora el motor solamente con la bobina de trabajo. En ningún momento voy a generar este puente que hacíamos la otra vez así. O que esto es lo que hace el relé básicamente, ¿sí? Lo vamos a conectar sin asistencia de la bobina de arranque. De modo que ahora el motor va a quedar haciendo fuerza cuando yo lo enchufe. Acá va a marcar una corriente relativamente alta, ¿sí? Ahí van a aparecer amperes relativamente alto y va a actuar esta protección, ¿sí? Bien, yo lo voy a enchufar ahora. Vamos a poner ahí todo para que se pueda ver. Ahí está. Yo ahora voy a conectar la electricidad y ahí en la parte de arriba, que ahora está en 0, ¿sí? Acá, en esta parte acá, va a aparecer ahora un consumo alto. Consumo de bloqueo. El motor va a querer arrancar, pero va a hacer mucha fuerza, fíjense. A ver, esperen que lo ponemos mejor. Bueno, ahí vamos de vuelta. Tenía medio flojo ahí un cable. Ahí está. Tenemos el térmico acá, fíjense. Ahora eso se va a poner medio colorado. Y la corriente de consumo acá, fíjense. Ahí está. ¿Ven? 8,85 amperes. Y fíjense en el térmico acá cómo se pone al rojo. ¿Ven? Ahí saltó. Ahí se calentó y saltó. Ahora el circuito se interrumpió. Ahora el circuito está abierto. ¿Está bien? Esto cortó acá. El circuito está abierto y toda esa corriente que había ahora desaparece. ¿Está bien? Ahora fíjense, en algún momento, ahora esto se está enfriando y va a volver a conectarse, va a hacer ese ruidito y acá va a volver a aparecer la corriente, fíjense. Esto, ahí está. ¿Ven? Consume, consume, se calienta, salta. ¿Ven? Ese ruidito característico, ese clic que hace, es propio del térmico cuando se dispara, ¿sí? Es normal a veces encontrarse con eso. Uno va a lo del cliente y cuando enchufa el equipo no arranca y hace ese ruido. ¿Está bien? Vamos a ver una vez más. El tiempo que... Ahí está. ¿Ven? Bien. Vamos a desenchufarlo. Este tipo de térmico, por ejemplo, este que está acá, normalmente van con una grampa. Llevan una grampita así como esta. Y esto va apoyado acá sobre la carcasa, en un lugar específico que tiene, sobre la carcasa del motor. Va apoyadito ahí. Y después queda todo cubierto con esta tapa, ¿sí? Que es la tapa del conector de acá del relay y todo eso. Es la tapita que va puesta acá. Y el térmico va adentro de todo eso, pero va este tipo de térmicos, los redonditos, van así apoyados contra la carcasa, de modo tal de que cuando el motor funciona y está caliente, incluso mantiene caliente este elemento para provocar que sea o que esté más sensible si se quiere. Ahora cuando nosotros recién lo enchufamos así en el aire, tardaba bastante, algunos segundos de más en dispararse, ¿sí? Cuando esto está apoyado acá y está caliente, apenas hay un consumo excesivo, automáticamente se dispara, ¿sí? Este tipo de térmicos, los redonditos estos, van apoyados acá sobre el motor. Y estos no, los que son así, los que son más compactos, simplemente van enchufados ahí abajo, ahí, y no llevan ningún tipo de contacto físico sobre el motor, ¿sí? Simplemente por temperatura también se dispara eso. Yo en este caso les mostré ahora porque se puede ver bien ahí adentro qué es lo que sucede cuando se sobrecalienta y se dispara. En estos de acá, todo eso mismo sucede ahí adentro, pero bueno, no es visible, ¿está bien? Bueno, el térmico puede saltar básicamente por estos motivos que están acá. Dice, bobina de arranque cortada. Eso quiere decir que la bobina de arranque del motor en algún punto, esta,
La bobina de arranque perdió, se abrió en algún lado el bobinado, está cortado si se quiere. Entonces, cuando el relay sube para conectar la bobina de arranque, resulta que la bobina de arranque no está. Es como conectar a nada, es como lo que estamos haciendo recién acá. La bobina de arranque acá en ningún momento va a recibir tensión. En este caso, de hecho sí, va a recibir tensión, pero la bobina de arranque no está. Entonces, el motor mecánicamente no va a girar. Va a hacer eso que vieron recién, va a consumir mucha corriente y automáticamente va a actuar esta protección. Entonces, la bobina de arranque abierta es una de las causas que genera eso. Lo otro que puede suceder es que el motor esté bloqueado mecánicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que acá el mecanismo interno, la parte mecánica del motor, ¿sí? Llámese biela, cigüeñal, pistón agarrado en el cilindro, esto haya sufrido algún sobrecalentamiento. A veces eso sucede cuando el sistema funciona mucho tiempo sin refrigerante, ¿está bien? Cuando andan sin gas, todo el motor se calienta mucho y el lubricante básicamente se pasa de temperatura. Cuando el aceite se sobrecalienta, deja de cumplir la función lubricante y se rompe la película lubricante que existe, por ejemplo, entre las paredes del cilindro y el pistón. Eso genera temperatura, el pistón se dilata, ¿está bien? Y se agarra sobre las paredes del cilindro y se frena. Entonces el motor va a quedar en una situación de bloqueo, se dice, rotor bloqueado. Va a quedar consumiendo electricidad, pero el motor no se va a poner en movimiento, va a quedar continuamente con corriente de pico, ¿está bien? El motor va a consumir y no va a moverse en ningún momento. Acuérdense que una vez que el motor arrancó, en las condiciones normales, ¿se acuerdan? Había un pico de arranque, pero cuando el motor arrancaba, esa corriente disminuía. Entonces, en este caso, yo voy a conectar eléctricamente todo, pero el motor no va a girar porque está clavado internamente y va a quedar consumiendo mucha corriente. Y eso va a generar, por ende, el disparo de esta protección. La otra posibilidad es esto, que el relé esté defectuoso, ¿está bien? El relay tenga un problema. ¿Qué sería? Acá, internamente, el contacto que tiene el relé, ¿sí? El relé tiene un contacto ahí adentro, acá, y esto cada vez que sube y baja para conectar, cada vez que este contacto sube así y conecta, ¿sí? Acá, en los platinitos que tiene, ahí se genera un salto de chispa, acá. Cada vez que eso está por conectarse, se va a generar un salto de chispa, hasta que realmente el contacto se apoya sobre el platino. Cuando después está desconectándose y se abre, cuando hay una distancia muy puntual, apenas el contacto se despega de acá y todavía está relativamente cerca, también salta una chispa ahí, hasta que esto está más alejado y ahí lo que se llama, esa chispita normalmente se le llama arco voltaico, ahí la chispita desaparece. Es exactamente lo mismo que sucede en una tecla de luz, por ejemplo. Cuando uno acciona una tecla para encender la luz, antes de que el contacto se pegue, justo antes de que se pegue, ahí salta una chispa. ¿Está bien? O si quieren ir más lejos, es como funciona una máquina de soldar eléctrica, ¿sí? Si yo tengo el electrodo acá, a una distancia relativamente lejos, básicamente de la pieza, acá no va a haber ninguna chispa ni ningún arco voltaico. Cuando yo estoy aproximando el electrodo sobre la pieza que voy a soldar, lo está lo suficientemente cerca, ahí va a empezar a saltar un arco y lo que va a hacer eso en realidad es fundirle el electrodo casualmente. Ahora, si yo apoyo el electrodo ahí y no lo muevo, el electrodo se suelda, se queda pegado porque no hay salto de chispa. ¿Está bien? Entonces, cuando un contacto está próximo a cerrarse, siempre se va a generar ahí un salto de chispa, siempre. La magnitud de la chispa que se genere acá va a tener que ver con la cantidad de corriente que esté fluyendo, obviamente, ¿sí? Si la corriente que voy a manejar cuando este contacto se cierre, la corriente que va a fluir por ahí va a ser muy alta, obviamente que el salto de chispa va a ser más grande y este contacto tendrá que estar acorde a las circunstancias. Ahora, si la corriente que manejo es más suave, si se quiere, cada vez que salte acá la chispa va a ser más chiquita, pero el contacto también en ese caso va a estar acorde a la situación y también va a ser menos robusto. Entonces, a lo que quiero llegar es que cada vez que esto se conecta salta una chispa y con el tiempo ese salto de chispa que se va generando acá todo el tiempo va deteriorando acá este contacto, va generando una suerte de carbón ahí, ¿está bien? Acá y en el otro lugar también. Entonces, esto se va carbonizando, todo este contacto se va carbonizando y va a llegar un momento que
en algún punto esto va a subir porque la bobina lo va a llamar, entonces esto va a ir arriba, pero cuando tenga que apoyar acá, cuando apoye esta parte ahí arriba y esta lo mismo acá de este lado, resulta que está muy carbonizado el platino y no hace contacto, es como si tuviéramos esto aislado. Entonces, físicamente el relé funciona, conecta ahí arriba, pero básicamente la electricidad no va a pasar por acá y la bobina esta no se va a enterar nunca. Entonces va a pasar lo mismo de recién, vamos a quedar con una corriente muy alta por unos segundos hasta que el térmico también se dispare. ¿Está bien? Ese es el otro motivo. Y por último, lo que puede suceder es casualmente que el propio protector térmico esté defectuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el térmico por algún motivo se puso muy sensible, ¿está bien? Entonces, la diferencia con los otros casos, con esto que estuvimos hablando recién, ¿sí? O en ninguna de estas tres situaciones el motor va a arrancar. Siempre ahí el motor va a estar como clavado, como frenado. Incluso se puede escuchar acá, si uno se pone cerca, algún zumbido internamente del motor, ¿sí? Entonces, en este caso, bobina de arranque cortada, el motor no va a arrancar, va a consumir y va a actuar el térmico. En este segundo caso del motor bloqueado mecánicamente, lo mismo. El motor va a hacer el intento de arrancar, va a haber consumo y va a saltar el térmico. Relay defectuoso, lo mismo. El relé va a conectar arriba, va a hacer toda la secuencia de arranque, pero en ningún momento el motor va a ponerse en movimiento y va a estar todo el tiempo la corriente de pico ahí puesta. En ningún momento va a bajar. Entonces, también va a disparar el protector térmico. Y este último caso que dice térmico defectuoso, acá la diferencia con estos otros tres casos es que acá el motor sí va a arrancar, ¿está bien? En este caso el motor realmente yo lo voy a enchufar, va a arrancar, va a hacer todo lo que tiene que hacer, va a consumir incluso la corriente normal. Si yo le pongo la pinza amperométrica acá, me va a marcar de vuelta 1 ampere, 1,2, el motor va a andar perfectamente bien, pero así todo yo en algún momento voy a escuchar que a los pocos segundos va a saltar este protector. La diferencia con estos casos son dos básicamente. Acá en ningún momento el motor arranca en estos tres. En este sí arranca el motor, ¿sí? Y la otra diferencia es que en estos tres casos la corriente es muy alta y en este caso la corriente va a ser la normal, o sea, va a ser corriente lógica, 1 ampere, 1,2, 1,5. Y incluso con esa corriente se va a disparar el protector. Eso quiere decir que el protector térmico está muy sensible y se dispara con la corriente nominal. Eso no debería suceder, ¿está bien? Entonces, en este caso no hay más remedio que cambiar el compresor. En este otro, obviamente que también. Este solamente se cambia el relé y en este caso se cambia el térmico. Hay una forma que yo puedo hacer, por ejemplo, para determinar de dónde proviene el problema, ¿sí? Cómo descartar rápidamente si es un problema del motor o es un problema del relé, ¿sí? O alguno de estos elementos. Y es, por ejemplo, hacer arrancar el motor como hicimos la otra vez, ¿sí? Hacerlo arrancar mediante un puente, como está ahora, por ejemplo, ¿sí? Yo lo tengo conectado así. Uno cuando tiene esa duda, ¿sí? Llegan a la casa del cliente y lo que está pasando es que salta el protector térmico. Lo que hay que hacer es esto que voy a mostrarles. Sacamos el relay, por ejemplo, dejamos el térmico, puede ser que lo dejemos ahí puesto, y conectemos así el térmico donde estaba y ponemos el cable de neutral en la bobina de trabajo. Con eso conectado de esa manera, enchufamos, ¿sí? Y con el destornilladorcito, como hicimos la otra vez, vamos a hacer el puente acá. ¿Está bien? Vamos a puentear trabajo con arranque. ¿Está bien? Entonces, conectamos el motor. Ahí yo lo voy a enchufar ahora. Ahí lo enchufo. Está consumiendo y genero el puente. Ahí está. Ahí el motor está en marcha ahora. ¿Está bien? Ahí arrancó. Entonces, yo de esta manera, ¿qué hago? Yo de acá ahora, ¿ven? Y acá está la corriente ahora que está consumiendo. 1,14, ¿sí? 1,1. ¿Está? Entonces, yo de esta manera, ¿qué hago? Ahí el motor ahora arrancó, ¿sí? Ahí yo lo desenchufé de vuelta. Ahora lo que yo sé es que si hago el puente, el motor arranca, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si puenteándolo de esta forma el motor realmente funciona y la corriente que consume es normal, yo ya descarto que el motor este tenga algún problema. El motor anda perfecto, ¿está bien? Porque haciéndolo arrancar en directo, el motor arrancó, la corriente normal y no hay ningún problema. Entonces yo ya sé que esto no tiene ningún tipo de inconveniente. Entonces me inclinaré quizás más por este elemento, ¿sí? Que
puede tener algún tipo de problema acá en lo que dijimos recién en el contacto este que está acá adentro, ¿sí? Entonces, esto también lo puedo medir muy fácilmente. Simplemente en los dos agujeritos que tiene atrás pongo las puntas del tester. Me complica una sola mano, vamos a probar a hacerlo así. Ahí está. Pongo las dos puntas de mi instrumento, los dos agujeritos que tiene. Ahí ven. Y con el relé en la posición que va en el motor, después lo giro y lo doy vuelta. Ahí. ¿Ven? Y cuando lo doy vuelta, el contacto se cierra y debería marcarme eso que está marcándome ahora, 0. Cuando lo vuelvo a la posición normal, ¿ven? Ahí el contacto se abre. Cuando el relay está defectuoso y yo lo invierto, me va a seguir marcando ahí OL o 0L, o en algún caso me puede llegar a marcar ahí en el display valor de resistencia del orden de los 50, 60, 70 ohms, ¿sí? Resistencia muy alta. Eso va a hacer que la corriente no pase básicamente por el contacto, o pase poca, y la bobina de arranque no se accione, ¿está bien? Entonces esta es la forma de medir el relé. Se ponen las dos puntas en los dos orificios de conexión que tiene. El tester tiene que estar así en ohm, como estamos usándolo acá, y ponemos el relé invertido. Cuando lo damos vuelta, obviamente ahí desconecta, y cuando lo ponemos así, debería marcar esto, ¿eh? Resistencia 0. Contactos bien puestos ahí, ahí está, ¿ven? 0,5, ¿sí? 0,4, 3, nada, está bien, ahí está perfecto. Bien, entonces, de esta forma que hicimos recién, yo ya descarto que el motor funciona. Y me voy a chequear esto que podría llegar a ser el culpable. Ahora, si cuando hago este tipo de conexión así, lo pruebo en directo, puenteo acá, y el motor igual queda clavado, queda consumiendo acá, y se me va a saltar el térmico que tengo montado por seguridad, pero realmente hay una corriente muy excesiva, bueno, ahí hay un problema acá en el motor, ¿sí? Después, si yo quisiera, lo puedo medir, a ver eléctricamente si la bobina de arranque está bien o está mal, o lo único que no puedo yo medir desde afuera, o ver o analizar, es este tema, ¿sí? La clavadura mecánica del motor. Pero no importa, yo ya lo hice la prueba haciendo el puente acá, y si el motor así todo no responde, de hecho no me interesa demasiado lo que sucede acá adentro, ¿sí? De todas formas el motor lo tengo que cambiar, ¿está bien? Cuando hago la prueba de medir las bobinas, mido una contra otras, si todas las bobinas me dan bien, me dan valores de resistencia lógicos, evidentemente el bobinado está sano y lo que tengo es un problema mecánico. Ahora, si cuando mido las bobinas, por ejemplo, la bobina de arranque me da abierta, yo ya sé que el problema viene por ahí. Pero como les digo, de todas formas tendría que cambiar el compresor, o sea que estamos en lo mismo. ¿Está bien? Después, otro problema eléctrico que puede llegar a tener el motor es que la bobina de trabajo, por ejemplo, la bobina de trabajo, yo la mida y no dé continuidad, ¿está bien? Me dé la bobina de trabajo abierta. En ese caso, el protector térmico no va a actuar, ¿está bien? No va a actuar, y tampoco va a haber consumo de corriente. Fíjense, volvemos acá. Si lo que estuviera quemado fuera esta bobina, ¿está bien? Esta bobina está abierta. Cuando yo aplico tensión por acá, como la bobina está abierta, por acá corriente no va a pasar porque la bobina está abierta. Y por acá corriente tampoco voy a tener porque este contacto, antes de que el motor arranque, va a estar en el aire. O sea que con la bobina de trabajo abierta, directamente el motor no hace nada. No va a haber consumo, no va a haber salto al térmico, no va a haber nada. El motor va a estar en silencio como si no lo hubiéramos conectado, por ejemplo, ¿sí? Esa sería otra posibilidad de mal funcionamiento del motor, ¿sí? Del no arranque, por ejemplo. Esa sería una. Lo otro que puede generar que el motor no arranque es que no reciba tensión en estos dos puntos, que no le llegue 220 volt, por ejemplo, por estos dos cables, por este y por este. Eso va a estar más relacionado con el termostato, ¿sí? La clase que viene vamos a ver el tema del termostato, que es lo que controla básicamente el ciclo, el funcionamiento de este motor. Es el control de temperatura, ¿sí? Mal llamado automático. Bien, hasta acá con el tema del protector térmico, ¿sí? Estas son las posibilidades más comunes por las cuales se dispara el protector, ¿sí? Entonces, una de las formas, resumiendo, es esto. Cuando se hace el protector térmico, lo más lógico sería empezar, en vez de empezar a medir, a probar y hacer cosas raras, conectamos el motor directamente así, lo probamos puenteado, sin nada, y nos aseguramos que esto funciona. Si esto no funciona de esta forma, ya ahí se acabó la prueba y se acabó todo, ya sabemos que el motor está out. Y si el motor anda, iremos a verificar temas relacionados con este relé. ¿Está bien? Bueno, hasta acá todo lo relacionado con el sistema de
protección térmica que tiene el motor. El protector térmico a veces que mal llamado Clixon, también le dicen a eso, ¿sí? Hay algunas personas que a eso le llaman Clixon. Clixon en realidad es una marca, pero como durante muchísimos años era el único que había, se le decía Clixon a esa cosa, ¿sí? Pero Clixon en realidad es la marca, ¿sí? El nombre es protector térmico o bimetal, ¿sí? Un contacto bimetálico ese.